Para mis hermanos del Facebook también, bienvenidos. Hermanos, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo. Hoy vamos a continuar con el vigor espiritual y salud emocional con las promesas del Señor. Y lo que hacemos es ir por el alfabeto. Ahorita estamos en la letra R. Ya esta va a ser la última clase con esa letra. Vamos a proseguir para las clases subsiguientes. Así que hoy vamos a ver el tema de la rectitud, a ver cómo Dios es perfecto, es justo. A veces el mundo no entiende eso, pero vamos a ver cómo Él se identifica y aprender cómo Él nos comparte de su rectitud, ¿verdad? Para vivir vidas uh, que glorifican a Dios, ¿verdad? La rectitud. Así que hermanos, bienvenidos otra vez. Vamos a orar con nuestros hermanos del Facebook también. Amado Señor, gracias porque tú eres el dador de todo don perfecto, todo regalo precioso que viene de ti, Señor, todo lo bueno. Señor, y nos das de tu rectitud a través de nuestro Señor Jesús para entender los caminos en que debemos de andar, Señor, tener discernimiento, sabiduría, juicio, Señor, ser hombres y mujeres eh, sabios en nuestras decisiones, Señor. Gracias porque compartes este atributo a través de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bienvenida, hermana Elena. Gracias al Señor que podemos estar juntos a través de este medio. También mis hermanos que escuchan desde diferentes partes de California, en México, en el Ecuador, familia y amistades. Que el Señor está allá con ustedes, así como está acá con nosotros. Así que estamos viendo el tema de rectitud o la palabra recto, ¿no? Esa palabra en el hebreo es la palabra mishpat. Me acuerdo de una hermana que conocí a través de Tesoros del Cielo en el Facebook y ella nos escucha desde Quito y el nombre que ella tiene en su página, ya se llama Patty, pero es muy parecido a esto, Mishpat, y no sé si lo habrá tomado del hebreo, pero quiere decir rectitud o juicio. Eso es lo que quiere decir esa palabra, Mishpat. También tiene muchas acepciones, quiere decir justicia, ordenanza, juicio, acto de decidir un caso, la rectitud, o sea, decidir sabiamente, correctamente, ¿verdad? Tener un buen juicio es el lugar de juicio de la rectitud. El proceso de litigación, o sea, vemos alguna situación, la rectitud es tener un buen juicio, tener un buen balance de, de decisión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dices la causa, el caso, la sentencia, la decisión, la ejecución, la rectitud. Hay veces se habla mucho de crecer en conocimiento, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios y claro que es muy bueno memorizarla y tenerla intelectualmente en nuestra mente, ¿verdad? Pero la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es aplicar lo que ya se sabe, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no es sabia porque no practica, no discierne las decisiones que debe de tomar. Y nosotros como creyentes debemos tener rectitud porque tenemos al Señor Jesús en nuestra vida y Él es el que nos guía a toda verdad, su Espíritu Santo, obviamente. Rectitud es un tiempo de juzgar, dice lo recto, rectitud, decisión, aquí está doble esto, quiere decir derecho, o sea, la rectitud es algo que Dios nos da y podemos tener acceso a esa sabiduría, a ese buen juicio, ¿verdad? De tomar buenas decisiones. También quiere decir privilegio, el mishpat, la rectitud, es tener eh, el privilegio de saber decidir, ¿verdad? Hay gente que
no conoce la palabra, no tiene el Espíritu del Señor, está perdida. Y eso lo vamos a ver de acuerdo a la palabra, no tiene buen juicio. Para ellos lo que escogen hacer es correcto en su propio pensamiento, ¿verdad? Pero el Señor dice que um, este, permítame que parece que no pueden oír, no, algo, yo creo que se me escuchan, ¿verdad? El privilegio de tomar una buena decisión, esa es rectitud, ¿verdad? Es una medida apropiada. Pensemos en una balanza, ¿verdad? El que no tiene al Señor Jesús en su vida está perdido en sus delitos y pecados y no tiene ese privilegio de poder tomar decisiones correctas. La balanza está desbalanceada, ¿no? En cuanto a la sabiduría de tomar buenas decisiones, de ser rectos en la manera de vivir. Es por eso dice mishpat, rectitud, es tener una balanza correcta, ¿verdad? Tener un buen juicio, una buena decisión. La rectitud es una manera o un plan. ¿Verdad? Dios es recto, Él tiene un plan y Él nos infunde o nos sopla este privilegio de tener la capacidad de ser rectos en nuestras decisiones, íntegros sería la idea, ¿verdad? Así que Dios es justicia y rectitud. Son dos características diferentes, ¿verdad? Pero van de la mano. Siempre en los versículos se habla de la justicia y la rectitud. O sea, Dios toma buenas decisiones, Él nunca se equivoca, ¿verdad? Y es justo, hace lo correcto. Los juicios de Dios son rectos, no solamente que Él es justo y recto, pero todo lo que hace uh, lleva esa característica, ¿no? Los juicios de Dios, sus pensamientos son justos, sus decisiones, el plan que tiene para la humanidad, para la creación en sí, el Señor en sus pensamientos, que son muchos para nosotros, son pensamientos de justicia y rectitud. La palabra de Dios es recta, no solamente Él, sus pensamientos, sino lo que nos dice es sabiduría, ¿verdad? Los mandamientos de Dios son rectos. El plan de Dios es recto y sus caminos son rectos. Así que empezamos con esa premisa, ¿no? Que Dios es bueno, Dios es justo y Él es recto. Analiza las cosas imparcialmente, no, su mente no está contaminada como la de nosotros con prejuicios. Él ve todo balanceado, ¿no? Pesa los corazones de la gente y busca a su Hijo, ¿no? El único perfecto es nuestro Señor Jesús y es a través de quien podemos entender la mente de Dios. De otra manera no podríamos porque estamos contaminados por el pecado. Pero lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver primero versículos que hablan de Dios y su rectitud y después vamos a ver cómo él comparte de este atributo, es uno de los atributos que se conoce como transmitivos o transmisibles. El Señor comparte ese atributo como lo hace con el amor, su santidad. El Señor transmite esos atributos a través de su Hijo, el Espíritu Santo del Hijo de Dios que viene a morar en nuestra vida, nos da de la justicia, santidad, amor, ¿verdad? Todo lo que lindo que Dios nos da a través de su presencia. Vamos a ver a Deuteronomio 32:4 y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Ah, hay personas que tienden a reclamarle a Dios o tienen resentimiento con Dios por las injusticias que se ven en el mundo. Se le echa a él la culpa, ¿verdad? De decir,
¿por qué Dios permite, no, estas cosas? Bueno, Dios en su infinita sabiduría en la eternidad pasada, antes que el mundo fuese formado, ¿verdad? Él sabía cómo iba a acabar la historia de la humanidad. Él sabe todo lo que va a pasarnos en nuestra vida mañana, pasado mañana, el próximo mes, si todavía estamos aquí para el año que entra. Él sabe todo. Dice la palabra que Él vio nuestra forma en el vientre de nuestra madre y todos nuestros días estaban escritos. O sea, Él sabe qué decisiones vamos a tomar nosotros, si vamos a ir a la derecha o si vamos a ir a la izquierda, si nos vamos a levantar o a acostar. Él sabe todo. Entonces, Él proveyó o previno el mal que vendría a nuestra vida, porque lo sabe, Él en su presencia ya sabe todo lo que va a pasar y qué decisiones vamos a tomar, mandando a su Hijo para redimir las cosas malas y las decisiones malas que nosotros tomaríamos y que el mundo y la vida nos traería, porque vivimos en un mundo caído, en pecado, un mundo que no es perfecto. Y el Señor, al intervenir en la historia, mandando a su Hijo, redime todo lo que él vio que iba a pasar. No es que lo deseó, no, él no lo planeó así, pero como el pecado entró al mundo, ah, contaminó a toda la humanidad y nosotros todos hemos pecado, pues tomamos decisiones no rectas y eso trae consecuencias, pero el Señor eh, provee la solución a cómo redime las cosas, ¿verdad? Porque cuando estamos en Cristo, se borra el pecado y empieza una nueva vida, como empieza una restauración a lo que algún día se completará, que es estar en un estado de perfección por la presencia del Señor Jesús en nosotros y un nuevo cuerpo que el Señor promete darnos. Así que redime lo que Él ya vio que íbamos a pasar por estar en un mundo caído. A veces, y muchos argumentos salen, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué si él sabía que íbamos a pasar esto, por qué de todas maneras nos hizo? Y creo que los que podemos entender eso somos los padres, porque nuestros hijos no son perfectos, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Y cuánto dolor a veces traen a los hijos en decisiones, ¿verdad? O nosotros como hijos tomamos decisiones que lastimaron a nuestros padres y no por eso el padre dice, eh, hubiese preferido no tenerlos, ¿verdad? A veces puede ser que en momentos de coraje o de dolor alguien pueda decirlo, pero en verdad no está en el corazón de un padre creerlo, ¿verdad? Decir, yo no quiero tener hijos porque yo sé que tal día me va a decir esto o me va a lastimar así, o lo mismo con casarse. Por ejemplo, no decimos, oh, no me voy a casar porque sé que en 5 años me va a hacer esto o en 10 años me va a hacer el otro. Uno entra a la relación por amor, ¿verdad? Por amor a la pareja, por amor a los hijos y bueno o malo, lo que vaya a venir, uno por amor se enfrenta a las situaciones, ¿verdad? Y eso es una manera humana tal vez de tratar de explicar. Dios sabía lo que le íbamos a hacer, sabía lo que íbamos a decidir, pero aún así deseó crearnos porque nos ama y desea esa comunión estrecha con nosotros, ¿verdad? Y lo logra a través de nuestro Señor Jesús. Lamentablemente no todos reciben ese regalo y no pueden restaurar o redimir los fracasos de sus propias decisiones. Ah, Así que esa es una manera de verlo. Otra manera también es ver que Dios no creó robots, es decir, ámame, ámame, tienes que amarme y tienes que servirme y tienes que hacer eso, sino que nos da la opción de decidir, ¿no? Y eso es amor cuando se escoge, cuando no se obliga a alguien, ¿verdad? No es eso sería abuso, ¿no? Que Dios diga, todos me tienen que amar y todos me tienen que seguir, pero
ese no son sus caminos son rectos y perfectos, los nuestros están torcidos y necesitan alinearse a la rectitud de Dios, que solamente se puede hacer teniendo a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Así que estos versículos confirman la perfección, la rectitud de Dios, sus decisiones y sus juicios son correctos, son rectos. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Eh, Él la hizo perfecta, el pecado entra y corrompe todo, daña la creación, está contaminada también, pero el Señor la compone y la restaurará completamente cuando venga a su Señor Jesús. Dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Dios dice, por algo hice el mundo, no hice nomás para deleitarme en la belleza del planeta, sino que hice al hombre y hice a la mujer para que me conozcan, esa es la idea, ¿verdad? Para que entiendan que me pueden encontrar. No he hablado lejos donde nadie puede oírme, estoy a la disposición, ¿verdad? Para tener una relación, ¿verdad? Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Él anuncia la restauración, Él anuncia el perdón, la salvación a través de Jesús, ¿verdad? Isaías 59, del 1 al 9 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo, o Dios no es que está muy lejos, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no puede tener comunión con la inmundicia, con lo torcido. Por eso manda a su Hijo para que el ser humano pueda tener comunión con Él, ¿verdad? Dice, vuestros pecados son los culpables, que no me dejan, ¿verdad? Tener esa comunión, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Me quedé pensando en eso. ¿Sabría Dios? Bueno, obviamente Dios sabía que, ¿verdad? Que iban a venir la tecnología, los celulares, las computadoras, los dedos. Dice, los dedos están ah, con iniquidad, con maldad, ¿verdad? ¿Cuántas veces se usa la tecnología para eh, promover cosas malignas, ¿verdad? Los dedos en los textos, ¿verdad? Insultos o ofensas o buscar cosas que no son rectas, ¿verdad? Dice, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esos somos nosotros, ¿verdad? Pero está haciendo el contraste. Dios no tiene este tipo de pensamientos, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Pero dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Hay consecuencias. Lo que uno siembra cosecha, ¿verdad? Hay leyes naturales en el ámbito espiritual también que no se pueden revertir humanamente hablando. Solamente la intervención de Cristo Jesús puede limpiar y quitar todas estas inclinaciones pecaminosas que todos tenemos. Dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Ese es el punto. Ahorita que
la cultura habla de justicia social, de justicia de diferentes niveles, ¿verdad? Y se habla de que eh, se debe de luchar por esa justicia, pero la realidad es que la mente del ser humano no hay pensamientos puros, sino siempre hay alguna, si ustedes ven todos estos movimientos, sacan dinero, ¿verdad? Y los líderes son los que se enriquecen. Por ejemplo, hay gente que dice, vamos a apoyar al pobre, ¿verdad? Quitándole el dinero al rico. ¿Y quién se queda con ese dinero? Los de esas organizaciones, ¿verdad? Porque los pensamientos son egoístas, son vanidosos, ¿verdad? Dice, pensamientos de destrucción y quebrantamiento, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Ese es el tema. No nos alcanza, ¿verdad? Porque esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, ¿verdad? El contraste, Dios dice, yo soy puro, yo soy recto, yo soy justo, pero el ser humano no, ¿verdad? Y no encuentra paz, aunque la procura de diferentes maneras, pero porque su corazón necesita ser cambiado, necesita recibir la iluminación, la luz que solamente viene por el Señor Jesús en su palabra, ¿verdad? Su presencia. El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Aquí está el contraste, ¿no? El ser humano no trata, pero no puede, ¿verdad? Pero Dios no tiene que tratar, Él es recto y dice, sus mandamientos, sus consejos, su palabra es correcta, es íntegra, es recta, ¿verdad? Y dice que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Eso es lo que necesita el ser humano, ¿verdad? Poder tener un lavado de cerebro, tener una mente nueva a través de la vida que el Señor Jesús ofrece en su palabra, ¿verdad? Porque todo lo que Él dice es verdad y es recto, ¿no? Salmo 25:8. Vamos a ver algunos salmos. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Cuando uno viene al Señor en humildad, reconociendo que necesitamos de Él, de su presencia, de su perdón, de su amor, de su espíritu, ¿no? Eso es lo que se conoce como el arrepentimiento, ¿no? Un cambio de mente. Le pedimos que Él nos cambie. Reconocemos que no podemos con este corazón que tenemos espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque siempre nos va a sugerir cosas que no son rectas, ¿verdad? Cosas egoístas, ¿verdad? Y necesitamos que el Señor nos enseñe su camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, obviamente a través de Él se nos ilumina el entendimiento para poder entender su palabra, ¿verdad? Recibirla. Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová. Sus mandamientos son rectos, Él es recto, Él es íntegro y perfecto, y también su palabra, ¿verdad? Porque Él habla de su corazón. Nosotros hablamos de lo que está en nuestro corazón. Por eso no toma mucho ver y conocer a alguien si uno lo deja hablar. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla resentimiento, ofensas, coraje, eh, pleito, habla de un corazón que no ha sido transformado, sigue atado en la impiedad, que vendría a ser, o la injusticia, que es lo contrario a la rectitud, ¿verdad? Porque el Señor es el único que nos puede cambiar nuestro corazón. Nos da un corazón de carne, un corazón sensible, no un corazón de piedra, hablando espiritualmente, obviamente, ¿no? Pero porque la palabra de Dios es recta y Él es recto, ¿verdad? Toda su obra es hecha con fidelidad. Es muy bonito. Todo lo que hace Dios, Él es fiel, Él no cambia, Él no nos desampara a sus hijos, obviamente, ¿no? Él es un buen padre. Salmo 92:13 y 15 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios,
florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Jehová mi fortaleza, ¿verdad? Él es mi roca, ¿no? En Él me amparo y en Él espero, porque el mundo no tiene esa cualidad que Dios tiene. El mundo no es recto, no está torcido en su mentalidad, todo está al revés. Y eso lo anuncia la palabra de Dios, que íbamos a llegar a unos tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. O sea, el ser humano no puede balancear en sabiduría ni tomar decisiones buenas si no tiene a Dios en su corazón. Dice, en el Señor, dice, en Él no hay injusticia. O sea, la palabra nos revela a Dios. El Salmo 119, 137, este es el salmo más largo de las Escrituras. El Salmo 119 habla de todo las características de la palabra de Dios. Y aquí ustedes ven esta palabra sade, con T, de sade, es una letra hebrea. El Salmo 119 va alfabéticamente dándonos poesías acerca de la palabra de Dios. Y aquí ya casi al final va por la letra T. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, balanceados, ¿verdad? Sabios, como acá en la descripción que teníamos acá, ¿verdad? Son buenas decisiones, da buenas sentencias. El Señor es recto, ¿verdad? Tiene planes y una manera de ver las cosas equitativas, ¿no? Él es hay mucho énfasis en esa palabra, ecualidad, ¿verdad? Que debe de haber ecualidad, equidad, tal vez en los juicios, ¿no? En las decisiones, en la manera de tratar a otros. Dios es recto, ¿no? Él no se impresiona por las apariencias, ¿verdad? O por las palabras, como hay una palabra que el Señor nos dice que tengamos cuidado a los, se me escapa ahorita, es como las palabras, los halagos, ¿verdad? A veces hay gente que busca algo porque no es recta, ¿no? Entonces tiene que acudir a, a la, sí, a estar halagando a la gente. Y el Señor no se impresiona por eso, él ve muy profundo, ¿verdad? Su palabra escudriña, es como un rayo láser, ¿verdad? Ve, dice, penetra los tuétanos, se va hasta el alma, ¿no? El espíritu, para ver, Dios es justo, ¿no? Y él toma decisiones perfectas, por eso dice aquí, rectos son sus juicios, sus pensamientos, ¿no? Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es tropezadero para el que no quiere escuchar la verdad, el que no quiere creer, porque todo es a base de fe. No solamente conocimiento intelectual, pero es dependencia, confianza, esperanza en Jesús, ¿verdad? Por eso dice, el que viene a Jesús va a entender sus veredas, ¿verdad? Va a ser prudente, va a entender lo que el Señor está anunciando. Y dice, y ya una vez que tenemos al Señor Jesús, somos declarados justos. ¿Qué quiere decir la palabra justos? Es perfectos. Dios ve a su Hijo, no nos ve a nosotros y nos da la prudencia, el discernimiento, hay una palabra muy bonita que este, viene de la mano con la prudencia, es la discreción. Esos son regalos de Dios que da para saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. Viene con la presencia del Señor Jesús, su Santo Espíritu, ¿verdad? Así que dice, el que es justo, porque es declarado justo por la presencia de Jesús en la vida, camina
en esas veredas de rectitud que Dios nos abre los ojos a ver a través de la palabra, ¿verdad? A veces sin Jesús íbamos por otro camino, haciendo lo que queríamos y ahora que vemos el camino, el Señor nos ayuda a andar en ellos. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Más los rebeldes, los que no quieren ver al Señor Jesús como su Salvador y su Señor, tropiezan, ¿verdad? Les estorban los caminos rectos del Señor. Son locura, son cosas anticuadas, se burla, pero el justo, el que tiene al Señor Jesús, camina por esos consejos que Dios da en su palabra. Veamos Proverbios, ahora vámonos a unos cuantos versículos de Proverbios 21, versículo 2, versículo 8 y versículo 29, del mismo Proverbio 21, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Esto es muy interesante porque cada persona lucha por imponerse. En su propia opinión está en lo correcto y eso es lo que se llama fortalezas mentales. Cuando una persona agarra actitudes porque cree que está en lo correcto. Dice, todo hombre, todo camino al hombre se le hace recto en su propia opinión. Y ahí pelea, ¿no? Yo quiero hacer esto porque yo quiero y porque esto es lo que me va a hacer feliz y a veces toma decisiones contrarias a la voluntad de Dios que le van a traer mucho dolor, no va a tener paz, como nos dice la palabra, ¿verdad? Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. O sea, hay dichos, por ejemplo, dicen que el poder, el dinero corrompe y es verdad. Hay gente que parece muy honesta, pero en el momento que se ve teniendo acceso a tal vez a cierta posición o a cierto eh, dinero, ¿verdad? Por ejemplo, los gobiernos, eso uno se da cuenta, ¿no? Que hay tanta corrupción, ¿no? Se proclama y luchar por el pobre y lo que sea, pero a la hora de la hora salen todos los gobernantes multimillonarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus propios ojos, ¿verdad? Sus caminos son rectos, ¿verdad? De decir, me merezco, ¿no? Estoy luchando, es para mí. Dice, pero Jehová pesa los corazones. Ahí está, ¿verdad? No, a Dios no se lo impresiona con obras, sino que Él ve las actitudes, lo más profundo, ¿verdad? Los pensamientos, ¿no? Él sabe, no se le puede esconder nada. El camino del hombre perverso, el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Es raro, ¿no? Ahora se ven cosas tan extrañas, tan raras que nunca nos hubiésemos imaginado que el ser humano acepte como algo normal, como algo eh, lógico, ¿verdad? Es torcido el camino del ser humano y dicen más los hechos del limpio, el que ha sido perdonado por el Señor Jesús, son rectos, ¿verdad? Los hechos, ¿verdad? Son, uh, reflejamos la imagen de nuestro Creador, del que vive en nosotros, del que nos ha dado vida, ¿no? El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. O sea, no es que somos perfectos, aquí en esta tierra no lo seremos hasta que el Señor nos lleve o nos llame a su presencia, porque el creyente puede ir con el Señor por medio del rapto o por medio de la muerte, ¿no? Mientras eso no venga, estamos en un camino de crecimiento, un camino de corrección, un camino de rectitud. Por eso dice el recto, el impío no le importa el camino de Dios y va a tropezar en él porque lo va a despreciar. Dice más el recto ordena sus caminos, lo que habla de que hay desorden que tenemos que corregir y no lo podríamos hacer si no tenemos la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Él es el que nos da el querer como el hacer. Ahora sí podemos obedecer. Antes, aunque lo quisiéramos, el mundo sin Jesús, sin el Espíritu Santo, no puede, aunque quiera, no tiene
Para empezar, no entiende, no está iluminado su mente, sus pensamientos están torcidos y está pensando que lo que hace está bien. Eso dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Analiza su vida, escudriña su corazón, porque quiere hacer las obras de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Miqueas 7:2 dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, ¿no? Ah, qué triste, ¿no? Cuántas familias se dividen por cuestiones de pleitos, por dinero, por posiciones, por cosas materiales, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra, que el impío, ¿verdad? Acecha hasta su propio hermano, a su propia familia, ¿verdad? Tiende la red. Y eso sabemos que es verdad. No hay familia exenta de problemas y resentimientos internos porque se actúa impíamente, ¿verdad? No se tiene al Señor. No hay rectitud, no hay integridad, no hay esa dependencia de la palabra de Dios para tomar decisiones, ¿verdad? Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto lo escribió el profeta Habacuc, pero el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesús, toma la palabra del Antiguo Testamento y la aplica a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. El justo por la fe en Cristo vive, por Él respiramos, por Él tenemos, como ya lo he mencionado varias veces y vale la pena hacer hincapié, la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Esa fe en Cristo nos trae vida y vida en abundancia y vida eterna. Pero el que no tiene al Señor, el que dice aquel cuya alma no es recta, porque sin Cristo no tenemos rectitud. Con Cristo somos declarados justos y tenemos esa rectitud que solamente Dios nos da. Pero el que no la tiene se enorgullece. Esa es la característica principal del que no tiene a Dios. Hacer las cosas como él o ella quiere, sin consultar, sin depender de la sabiduría de Dios. Hacia un lado a Dios. No, yo soy mi Dios, prácticamente. Es mi vida, dice la gente muchas veces. Perdón, es mi vida y yo hago lo que yo quiero y cuando yo quiero y como quiero, cuando quiero, ¿verdad? Es el orgullo. Pero el justo vive en la fe de Cristo, ¿verdad? Entregando día a día, caminando por la vereda que Dios nos ha dado, ¿verdad? Luchando contra el viejo hombre, como lo describe las escrituras, esa inclinación pecaminosa va a estar ahí hasta que el Señor nos lleve, pero no tiene poder sobre nosotros, pero sí molesta. Dice más el justo, el redimido, el perdonado, el que tiene a Jesús en su corazón, vive por su fe en Cristo, ¿verdad? Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es un camino, un camino largo, pero acompañado con el Señor, ¿verdad? Él nos lleva de la mano, a veces nos lleva cargados, a veces nos va empujando, ¿verdad? Pero es un camino que tenemos que escoger, la senda de la rectitud, hacer lo correcto, tener balanceadas las decisiones, ¿verdad? Tener un plan. Eso es lo que es la rectitud, ¿verdad? Un plan que agrade a Dios. Juicio, ¿verdad? Tener ese discernimiento. El Salmo 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud.
las balanzas parejas, las decisiones correctas. Eso ama el Señor cuando uno sigue sus palabras, ¿no? Sus consejos. Y como cualquier padre que se enorgullece de sus hijos, aquí dice ama. A mí no me gusta usar mucho, siempre ha sido ese un argumento que en, en inglés y español se usa mucho, estoy orgulloso, decir esa oración, estoy orgulloso de ti o I'm proud of you. Pero siento como que el creyente no se puede enorgullecer, más bien de estar complacido, ¿no? Así le decía el padre al hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Me traes tanta, me bendice tu vida. Yo sé que esa es la idea que queremos decir, pero así se expresa Dios. Jehová ama la rectitud, ¿verdad? Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dios ama a sus hijos, ama la rectitud, ama verlos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Así como un padre también se ama o se enorgullece, ¿verdad? De los hijos que toman buenas decisiones, ¿verdad? Que son sabios, que trae mucha, bendice nuestra alma, ¿verdad? Igual Dios se complace de los hijos que caminan en los caminos, en el camino que Dios le ha designado. Bien, vamos a terminar con el Salmo 100, el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Es una oración que hizo el rey David cuando reconoció que había ofendido a Dios, que había pecado. Le pide, no, Señor, restáurame, enséñame a caminar correctamente, ¿verdad? Crea en mí, hazme tener ese deseo, ayúdame, ¿no? Limpia mi corazón, porque ahí empieza todo en nuestra mente, en nuestros deseos, ¿verdad? Si están entregados a Dios, el Señor va renovando ese espíritu dentro de nosotros, ese deseo, ¿no? De hacer lo correcto, de ser íntegros, amar a Dios e incluirlo, ¿no? En nuestras decisiones. ¿Verdad? Porque Dios no está ahí para que lo busquemos solo los domingos en la iglesia o los miércoles, sino cada instante, ¿no? Buscar la iluminación, las decisiones correctas que Dios quiere que tomemos, ¿verdad? Renueva, dame ese discernimiento, esa sabiduría para agradarte a cada momento, ¿verdad? Dos versículos más, Proverbios 14:2, dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, lo respeta a Dios, admira a Dios, alaba a Dios, camina en rectitud, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia, no quiere saber de Dios. Isaías 26:7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo, ¿verdad? Hay una balanza. ¿Están haciendo lo correcto o no? ¿Están tomando decisiones correctas o no? ¿Verdad? Eso nos identifica si tenemos el Espíritu del Señor Jesús en nuestra vida, porque el creyente teme, admira, respeta a Dios. El que no toma decisiones correctas es porque no ha nacido de nuevo, no tiene esa inclinación, ese corazón limpio que Dios nos puede dar a través de Jesucristo. Así que la invitación sigue. Si usted está escuchando, está vivo, la oportunidad está ahí de pedirle a Dios, ven a mi vida, creo en ti como mi único Salvador, lléname de tu Santo Espíritu y dame un espíritu recto dentro de mi mente, de mi corazón, ¿verdad? Renueva un espíritu recto dentro de mí y dame ese poder que necesito para tomar buenas decisiones, para ser íntegro y buscar el camino que tú me has delineado en tu palabra. Así que le vamos a dar gracias al Señor porque Él ha hecho posible que triunfemos y que identifiquemos el camino que el Señor nos ha puesto por delante para su honra y su gloria. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tú siendo tan perfecto, tan maravilloso, extiende, Señor, este atributo de rectitud en nuestras vidas, Señor. Limpia nuestro corazón, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Señor Jesús. Gracias porque tú iluminas nuestra mente, nos das discernimiento, discreción, sabiduría para caminar en tu voluntad. Señor, guíanos a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias porque eres un Dios justo, recto, Señor, y toda injusticia eh, tendrá que dar cuentas, Señor. Todo acto perverso, maldad que nos hayan hecho, Señor, tú eres un juez justo, Señor. Pedimos misericordia para aquellos que están lejos de ti, Señor, que tu verdad los atraiga, tu bondad los acerque, Señor, y tu amor los doblegue, Señor. Darles la bendición de poder ver cuán hermosa es tu palabra, Señor, cuán recta, cuán justa es, Señor. Gracias por la belleza de tu santidad, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en nosotros y por nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Que el Señor las bendiga, hermanas del Facebook. Adelante con Cristo. Saludos a Atlanta, aquí a California y Texas. Hermana Laura, bienvenida y gracias por acompañarnos. Que el Señor los guarde. Bien, mis hermanas, a ustedes también que tengan un lindo fin de semana, que el Señor las proteja y que nos ayude siempre a caminar en rectitud. Abrazos y gracias por acompañarme. Bye bye.